Hola a todos, bienvenidos a Red acá en España. Estamos con Tony Mas Vicent, CEO de Más Ingenieros. Tony, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Nada, un placer para nosotros que hoy estés aquí en Red acá en España para justamente hablar de tu empresa, con muchos años de trayectoria. Si quieres, para empezar esta charla, empezás un poco sobre los comienzos, cómo surgió emprender y comenzar Más Ingenieros. Pues arrancamos en el año 98. Yo acababa los estudios, soy ingeniero industrial, acababa los estudios, me especialicé en cálculo de estructuras, me quería dedicar a calcular estructuras y grandes edificios, sí. Y por circunstancias familiares de repente me vi que tenía una empresa recién creada dedicada al mundo de la automatización industrial, tecnología, informática, programación, que yo no tenía ni idea, nunca me había llamado la atención. Y eso, y me adelanto un poco a lo que vendrá luego en la entrevista, supongo, sí. Eso, sin saberlo en aquel momento, marcó la trayectoria de la empresa. Sí, justamente. ¿Hace cuántos años fue que se fundó Más Ingenieros? Sí, en el año 98, el año pasado cumplimos 25 años. Genial, bueno, felicidades por esa trayectoria, son muchos años al frente. Y justamente, bueno, si quieres empezar hablando un poco de cómo fue ese proceso de remisión que sufrió la empresa, de pasar a esto, de un entorno industrial clásico, a esto de la automatización, de las nuevas tecnologías. ¿Cómo fue eso? Bueno, realmente fue algo que yo no tenía, no estratégicamente no claro. Podría decir que era algo que tenía pensado. No, para nada, fue viniendo. Nos dimos cuenta poco a poco, yo me estaba dando cuenta, por lo que te he comentado antes, yo no me había preparado, no había estudiado para esto, y entonces siempre he visto nuestros proyectos como un usuario. Okay. Y siempre, bueno, pues eso, como te he dicho antes, ha marcado un poco la trayectoria de la empresa porque, bueno, un poco por ser un culo inquieto y no saber los riesgos a los que nos enfrentábamos, bueno, nos hemos atrevido a hacer proyectos que de otra forma no hubiéramos hecho. Eso hizo que en un momento determinado, en lugar de seguir el camino habitual que se seguía por la gente que se dedicaba al mundo de la automatización industrial, que era muy de la mano de grandes fabricantes, basado más en el fabricante que en la tecnología. Claro. Yo pensaba que teníamos que basarnos más en la tecnología y poco a poco ir hacia lo que luego acabamos llamando Smart Automation, que es puramente integración, ¿no? Ok, sí. Me gustaría preguntarte cómo cambió el enfoque esa de la automatización de la empresa desde que empezaron hasta ahora. Incluso tomas de referencia algún año en el cual la empresa se dedicó 100% a eso. Yo te diría que de los 25 años, los primeros quizás 10, 12 años. Realmente para nosotros el punto de inflexión fue cuando empezamos a trabajar en un sector nuevo, como era el sector del data center, y ahí empezamos a descubrir otro tipo de tecnologías relacionadas con el software libre, y eso nos abrió un poco la mente. Yo diría que alrededor del año 2011-2012. Sí, y bueno, me gustaría preguntar también qué desafíos se encontraron durante esta transición hacia la integración de la tecnología más avanzada. Sobre todo un poco enlazando con lo que te he comentado antes. Desafíos. En la parte industrial, los proyectos industriales de automatización clásica vienen muy de la mano de grandes fabricantes, donde supuestamente usar sus productos o sus soluciones te garantiza la integración de sistemas, lo cual no es cierto. Claro. Y cuando sales de esa zona de confort, te encuentras solo y encuentras que para poder integrar verdaderamente tecnologías de diferentes soluciones de diferentes fabricantes y que entre ellas se interrelacionen, bueno, pues hay que hacer un trabajo que no es tan cómodo, claro, pero el resultado final es muchísimo mejor. Claro. Tony, hablando de desafíos, solamente un desafío muy grande para la empresa fue la pandemia, como a todos también. Me gustaría saber cómo se adaptaron desde la empresa, si eso implicó cambios también en el manejo mismo de la empresa y cómo lo superaron. Realmente yo te diría que durante el confinamiento lo pasamos como todos mal, sí, porque no sabíamos ni cuándo iba a acabar ni qué iba a pasar con todo aquello. Y a la vuelta, cuando empezamos a volver a la oficina, fue cuando realmente cambió nuestra forma incluso de trabajar, cambiaron los horarios que mantenemos a fecha de hoy, empezamos haciendo diferentes equipos de trabajo para no coincidir todos en la oficina, y cambiamos horarios, empezamos a trabajar antes, ahora empezamos a las 7 de la mañana,
sin saberlo, convertimos la crisis en una oportunidad. Sin saberlo, nosotros empezamos a las 8 y acabamos a las 6 y ahora empezamos a las 7 y si no pasa nada acabamos a las 3, con lo cual realmente hemos mejorado incluso en calidad de vida, ¿no? Claro, sí, seguro, eso desde ya. Bueno, la verdad es un balance bastante positivo dentro de todo lo malo que tuvo la pandemia, pero a lo que es la empresa le dio sus frutos y hoy en día tiene ese manejo por la pandemia. Me gustaría puntualizar sobre los data centers. ¿Cómo llegaron a posicionarse como referentes hoy en la seguridad de estos mismos? Pues un poco por lo que te comentaba antes, por no ser realmente no tener formación en automatización, en programación y lo que te he comentado antes. Bueno, todos los proyectos yo por lo menos los estudiaba y a muchos decía que sí. Y uno de ellos fue la integración de los sistemas de seguridad en la línea de alta velocidad de Valencia a Madrid. Hicimos el proyecto. Ese proyecto nos llevó a un proyecto en un edificio en Madrid, que era un data center. Y a partir de ahí empezamos a trabajar en el sector. Y además, no solo era un sector nuevo, sino en unos sistemas en los que nosotros no éramos en aquel momento especialistas, que son los sistemas de seguridad. ¿Qué nos encontramos? Que viniendo de un entorno industrial mucho más agresivo, mucho más también ya maduro, pues todo aquello toda aquella experiencia la trasladamos al sector del data center, siendo una empresa muy joven, recién llegada al sector, claro, y recién llegada a una tecnología que desconocíamos. Y a partir de ahí, pues el camino fue complicado, pero fuimos dando pasos. Claro. ¿Y cuáles son esos principales problemas de seguridad que enfrentan los data centers y que, bueno, ustedes también se dedican a solucionarlos? Yo te diría que al ser más que problemas de seguridad, al ser un sector tan nuevo, emergente, con el crecimiento que está teniendo, cambia también mucho, son infraestructuras críticas o algunas se tratan como infraestructuras críticas. Sí. El marco regulatorio también cambia. Temas como por ejemplo la biometría, el uso de parámetros personales en los equipos en los últimos tiempos también ha cambiado. Realmente la dificultad está en usar equipos que habitualmente se han venido utilizando, por ejemplo el tema del control de accesos o la videovigilancia, equipos que se han usado para simplemente controlar un acceso o permitir el acceso o vigilar realmente o ver quién está entrando en una zona. En este entorno es mucho más crítico. Por ejemplo, tú tienes que no solo permitir el acceso a una sala concreta a alguien, sino saber si ese alguien, por ejemplo, llega acompañado, sí, saber si llega con algún tipo de equipamiento que no está permitido o no, etcétera. Te daré como dato que la inteligencia artificial, de la cual se habla tanto ahora, sí, en este sector y, por ejemplo, en el área tecnológica de la videovigilancia, hace mucho tiempo que se está utilizando la inteligencia, sí, artificial. Sí. Así que, ¿y ustedes también con la inteligencia artificial se puede decir que fueron medio pioneros en el uso? Bueno, junto con algún que otro fabricante, no sé si pioneros, pero hace años que usamos, claro, ahí te diría que utilizando la tecnología, claro, de estos grandes fabricantes. Nosotros no somos especialistas en inteligencia artificial. No, sí, se entiende. Me gustaría preguntarte un poco lo que es la competencia en sí, desde la empresa, cómo de estos 25 años, cómo lidian con la competencia en el sentido de si observan capaz otras empresas que se dediquen un poco a lo mismo y se observan para mejorar lo suyo, para también hacer un análisis propio, o siempre desde más ingenieros trabajaron bajo su propio camino y nunca les interesó. Bueno, yo creo que hay de todo. Sí, yo te diría que nos solemos encontrar con empresas que para nosotros pueden ser un referente, uh-huh, y evidentemente pues nos gusta aprender para mejorar, y otras empresas de las que pues a lo mejor no tenemos nada que aprender, pero sí yo te diría que a mí sí que me gusta mirar lo que hacen los demás.
porque bueno, yo creo que es la obligación de cualquier No, empresa. claro, y además sirve para hacer un análisis propio. Justamente ver lo que está haciendo el otro para ver cómo lo que está haciendo tú es importante, eso seguro. Tony, enfocando la última parte de la entrevista hacia el futuro, me gustaría preguntarte qué objetivos o metas tienen desde la empresa, también qué proyectan a largo plazo, en unos años, qué les gustaría conseguir, si tienen algún objetivo firme. El año que viene este año he cumplido 53 años. Y no sé, tengo la crisis de los 50 y yo te diría que en estos 25 años nosotros hemos ido trabajando, hemos ido haciendo, y mi objetivo para los próximos 5 es profesionalizar la empresa. Okay. Pienso mucho ahora, yo tengo gente, yo estoy seguro que si yo no estuviera, la empresa funcionaría y quizás a lo mejor mejor, porque tengo un equipo fantástico. Pero mi obsesión ahora y para los próximos años es profesionalizarla, que verdaderamente yo sienta que estamos haciendo las cosas bien, que estamos haciendo las cosas de manera planificada y que la empresa pueda prescindir de mí y que funcione y que la empresa el día de mañana pues sea algo bueno para la gente que está conmigo, para mis hijos, y que no sea un problema si algún día yo no estoy, ¿no? Entonces el objetivo para mí es de hecho profesionalizar. Claro, marcar una base para el futuro. Básicamente. Exacto. Sí, se entiende. Tony, como última, me gustaría preguntarte, para aquellos oyentes que están escuchando y capaz alguien quiere emprender, quiera meterse en este mundo de la data center, de ser ingeniero, meterse en el rubro. Dada tu experiencia, que es muy, muy larga, ¿qué consejo le darías? Es complicado, sí. Pero yo por mi experiencia propia, claro. Yo lo he pasado muy mal por el hecho de atreverme a hacer incluso cosas muy locas y no decir a nada que no. Pero yo, si tuviera que dar un consejo, les diría que se atrevan, que es mejor que yo creo que lo peor es arrepentirse de no haber hecho, algo. Sí. Porque al final, por mal que lo pases, de todo se sale. Total. Pero al menos haberlo intentado. Ok, genial. Bueno, Tony, fue un placer para mí que estés aquí en Raygan España para hablar justamente de Más Ingenieros. Espero que te haya gustado. Él fue Tony Mas Vicent de Más Ingenieros para Raygan España. Muchas gracias. Gracias a vosotros.